Buenas tardes, iniciamos con nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. oh dulce corazón de María, Por la salvación de la humanidad. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo el orden que llevamos. Bien, cambiamos de tema en esta ocasión, siguiendo con los mismos medios de perfección. Sin embargo, ahora vamos a hablar acerca de convertir las obras en oración. Esto es muy importante porque es el hecho de que aprendamos a mantenernos en la presencia de Dios, que a cada una de las obras que hacemos le demos un vínculo con Dios, que las dirijamos hacia Él, que podamos nosotros estar en esa comunicación constante con nuestro Señor, que no pongamos como obstáculo para esa oración las obras o responsabilidades que nosotros tenemos. Por eso es importante saber algo más acerca de cómo convertir las obras que realizamos en una oración, en esa comunicación, en ese contacto con Dios. Hablamos en primer lugar de los ejercicios de piedad. Los ejercicios de piedad son la oración de la mañana, Santa Misa, lecturas piadosas, examen de conciencia y devociones esenciales. Aquí obviamente hablamos de la oración. ¿Por qué? Porque esta oración específica, todo lo que son estos ejercicios de piedad, son los que nos van a guiar el camino en el transcurso del día. Obviamente no podemos pensar que voy a barrer, trapear, lavar trastes, ir a la escuela, al trabajo, y que eso va a significar mi oración. Tenemos que tener ciertos puntos que nos vinculen directamente con Dios nuestro Señor, es decir, estos actos de piedad. Y de esa manera vamos nosotros poniéndolo como si fueran pues ciertos señalamientos en el transcurso del día para que se vayan vinculando entre uno y otro todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, empezamos con las oraciones de la mañana, que siempre hemos dicho son oraciones realmente importantes, son fundamentales en nuestra vida espiritual, ya que esas oraciones de la mañana, tal como decía San Juan de la Cruz, dependiendo de cómo las hagamos, va a ser cómo nos vaya en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque si no tenemos oración en la mañana o la hacemos deficientemente, pues no vamos a mantener la vigilancia, no vamos a estar en la presencia de Dios. Si en ese momento de levantarnos, de despertar, no queremos estar en esa comunicación con Dios, pues va a ser difícil que tengamos el ánimo, la disposición en el transcurso del día. Por eso, esas oraciones de la mañana, como hemos dicho, nos dan el agradecimiento a Dios por la nueva oportunidad, nos hace ver la misericordia que tiene Dios para con nosotros. Tenemos la oportunidad de encomendarnos a Dios, de pedir la intercesión de la Santísima Virgen María y comprometernos a no hacer algo que ofenda a Dios. Entonces, esas oraciones de la mañana son realmente indispensables. Y como hemos dicho, si alguien dice, no tengo tiempo para esas oraciones, nos levantamos 15 minutos antes
y ya tenemos el tiempo debido para poder realizar esas oraciones. Pero no debemos dejar pasar las oraciones de la mañana. La Santa Misa, aquí nos referimos no solamente a la misa en domingo. Si estamos imposibilitados en el transcurso de la semana para asistir a misa, se entiende perfectamente, ¿verdad? Por trabajo, escuela, etcétera, el horario en que se celebra la misa, ese tipo de cosas, o incluso que cerca de donde estamos no se celebre la misa. Entonces, en ese caso, se entiende que no podríamos asistir en esas ocasiones, pero cuando tenemos la posibilidad, cuando hay realmente la facilidad para hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo para asistir a misa, no nada más en domingo, sino también entre semana. ¿Por qué? Porque podemos nosotros estar asistiendo a misa los domingos y fiestas de precepto simplemente por la obligación, porque estamos obligados, incluso diciendo, no quiero que caer en pecado mortal, pero eso es diferente a el asistir a la Santa Misa por amor a Dios nuestro Señor. Entonces, la asistencia a misa por amor, esa es todavía más valiosa, ¿verdad? No lo hago por obligación, lo hago por amor a Dios. Entonces, podemos decir, al principio nos programamos una misa que asistamos entre semana, ya con el paso del tiempo puede ser un poquito más. Para algunas personas puede decir, pues nada más tengo tanto tiempo, pero puedo asistir para que se me dé la comunión. Ya de esa manera estamos haciendo algo más, ¿verdad? Estamos ya recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, aun y cuando no podamos asistir a la Santa Misa. Las lecturas piadosas nos ayudan para que podamos ver pues, la vida de los santos, que podamos ver nosotros ciertas cosas que nos ayudan para poder mantenernos en esa voluntad, en esa disposición de imitar esos ejemplos y decir, si ellos pudieron, yo también lo puedo hacer. Y ya, en base a eso, pues es algo que se nos da como una enseñanza, es un aprendizaje que tenemos. Por eso es importante la lectura piadosa. El examen de conciencia, ya lo hemos especificado, eso es también de mucho, mucho valor, es muy importante, es fundamental si queremos avanzar nosotros en la vida espiritual, porque es el poder estar analizando por qué caí en un pecado, por qué estoy cayendo frecuentemente en esta otra falta, cuál es el error que cometí para haber caído en ese pecado y qué es lo que tengo que dejar de hacer o lo que tengo que hacer para poder mejorar espiritualmente. Entonces, si nos vamos en el día tras día sin tener esa atención en un examen de conciencia, nos dejamos llevar por la corriente y podemos pasar a ser pues uno más del mundo sin tener esa voluntad de perfección. Y ya el hecho de yo quisiera ser mejor, yo quisiera dejar de caer en pecado, yo quisiera estar más cerca de Dios, pues se convierte en una ilusión, en una fantasía e incluso hasta en un autoengaño de pensar que porque tengo buenos sentimientos ya soy una buena persona, cuando realmente lo importante es que nosotros mostremos con nuestras obras que tenemos esa responsabilidad y que hemos asumido ese compromiso de buscar avanzar en nuestra vida espiritual. Devociones esenciales que podemos nosotros ver, como es el Santo Rosario, por supuesto, como es una visita al Santísimo Sacramento, aquellas cosas que me ayudan para poder estar aumentando la gracia, aumentando la fuerza espiritual, aumentando el amor a Dios nuestro Señor, la devoción a la Santísima Virgen María y el deseo de ir perfeccionándonos espiritualmente. Porque debemos nosotros no solamente querer avanzar espiritualmente, sino estar nosotros comprometidos con ese perfeccionamiento espiritual. Entonces, estos ejercicios de piedad son prácticamente los que nos van señalando el rumbo para saber si realmente estamos cumpliendo con la voluntad de Dios nuestro Señor y que estamos nosotros avanzando espiritualmente. Debemos hacer nuestras obras, sea el quehacer, el comer, dormir, vivir en general, todo lo que nosotros
hagamos en el día tras día, decíamos barrer, trapear, ir a la escuela, al trabajo, todo lo que nosotros hacemos, debemos convertirlo en un himno de alabanza a la gloria de Dios. Que nosotros realmente digamos, esto lo voy a hacer por Dios. De tal manera de que si estoy barriendo, pues no voy a hacerlo como tenemos un dicho nosotros acá en México que dice barrer por donde ve mi suegra, ¿verdad? Que muchas veces se dejan cosas ahí en los rinconcitos, se echa la basura para debajo de la alfombra, de la cama, etcétera. No lo hacemos con una correcta disposición. Pero cuando nosotros eso que hacemos lo convertimos en un himno de alabanza a la gloria de Dios, pues entonces vamos a buscar hacerlo de la forma más perfectamente posible. Entonces ahí me esmero para que quede todo muy bien limpio. ¿Por qué? Porque no es el hecho de estoy cumpliendo con una obligación, estoy haciendo lo que me están mandando, no quiero que cuando lleguen mis hijos vayan a criticar que está sucio. No, 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 lo estoy haciendo por Dios, para su mayor gloria. Entonces, el objetivo es muchísimo mayor todavía. Podemos fortalecer ese sentimiento a través de quiero agradar a mi familia, quiero que vean que está todo bonito, etcétera, pero ya es un refuerzo nada más. Aquí lo importante es que las obras que estamos haciendo las convirtamos en una oración, que estemos en esa comunicación con Dios. Imagínense ustedes qué bonito puede ser el hecho de que una persona se pone a barrer y en ese estar barriendo está rezando o está platicando con Dios, Señor, quiero hacerlo con la mayor perfección posible, voy a hacer el esfuerzo para que no quede nada de basura, que no quede nada sucio, que quede todo limpio, porque mi alma quiero que esté de esa manera. Ayúdame para que pueda hacerlo de ese modo y que cada vez vaya haciéndolo todo más perfectamente para tu mayor gloria. Entonces, de esa manera, nosotros convertimos esa obra en una oración. Estamos ofreciendo la obra. Quizás podamos nosotros decir, hay obras donde no va a ser tan fácil el poder estar en ese diálogo con Dios, pero ese no es un obstáculo para convertir esas obras en una oración. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, estoy trabajando en una industria y tengo que estar trabajando con máquina, entonces tengo que poner toda mi atención y no puedo estarme distrayendo en estar rezando una oración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Desde un inicio, ofrecemos la obra que voy a hacer y me comprometo a hacerla con la mayor perfección posible y mantengo esa atención para poder darle ese vínculo, darle ese cauce a la obra que estoy haciendo, dirigirla para la mayor gloria de Dios. Debemos ordenar toda la vida hacia Dios, que realmente todas las cosas que hagamos las realicemos para buscar nuestro perfeccionamiento espiritual. Obviamente, en primer lugar, buscar la mayor gloria de Dios, agradarle a nuestro Señor y el hecho de que nosotros podamos decir, esta obra la voy a hacer en reparación de todo lo que te he ofendido, Señor. Entonces, ya toda nuestra vida se va dirigiendo hacia Dios. No se trata tampoco de que vamos a estar rezando todo el tiempo, sino que hacemos todo lo que hacemos ordinariamente, pero lo hacemos vinculados con Dios nuestro Señor, dirigiéndonos hacia Dios. Este pensamiento, esta mentalidad no se debe desprender de nosotros, porque cuando mentalmente nosotros nos alejamos de Dios, tendemos obviamente a alejarnos también espiritualmente, es decir, a caer en el pecado. Vamos nosotros quitando esa recta intención, ese valor sobrenatural a las obras que realizamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos dejamos llevar por las obras del mundo, nos dejamos llevar por las tentaciones, no nos cuidamos de alejarnos de las ocasiones de pecado y eso provoca que estemos obviamente dirigiéndonos hacia caer en el pecado, a estar en esa enemistad con Dios nuestro Señor. Por eso, esa tiene que ser una mentalidad de nosotros como católicos, que toda nuestra vida la ordenemos a dirigirnos hacia Dios.
Cuando las obras duren tiempo prolongado, conviene renovar el ofrecimiento de esa obra. Decíamos ahorita en el caso de la industria que tiene uno que estar trabajando con una máquina, pues a lo mejor el trabajo se va a prolongar 1, 2 horas, 3 horas, qué sé yo. Sin embargo, puede uno tomar un descanso de 1 minuto y decir, aquí en este momento puedo yo renovar ese propósito, volver a ofrecer esa obra a Dios y de esa manera no se aparta de mí que las cosas las estoy haciendo por Dios. Hay ocasiones en que algunas personas dicen, yo voy a hacer esta obra de caridad por amor a Dios. Hacemos la obra y resulta que en ese lapso en que estoy haciendo, llegan y, qué bien está haciendo la obra, le agradezco mucho, qué buena persona es usted, etcétera. Y entonces entra el sentimiento de vanidad, la presunción también. Entonces, en esas condiciones, estamos arrebatándole la obra que habíamos ofrecido a Dios. Por eso, debemos nosotros estar renovando ese propósito, como decimos, ese ofrecimiento, para que al momento en que se presenten ese tipo de situaciones, podamos nosotros tranquilamente pensar, pues no lo hice para que me alabaran, para que me agradecieran, para que pasaran esas cosas. Lo estoy haciendo por Dios, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tengo necesidad de contestar, una sonrisa que dirijamos a la persona y se acabó, ¿verdad? Para que no caigamos en ese engaño de arrebatarle la obra a Dios. Por eso renovamos nuestro ofrecimiento continuamente a Dios y de esa manera, pues nos mantenemos en esa misma disposición de esto es para Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los medios exteriores de perfección? Si hablamos nosotros sobre la conformidad con la voluntad de Dios, la oración, etcétera, estamos hablando de medios interiores. Pero, ¿qué pasa con los medios exteriores? Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. ¿Cómo le hacemos para que las obras exteriores nos ayuden a estar en oración, a mantenernos en esa comunicación con Dios? ¿Cuáles son esos medios exteriores que nosotros podemos utilizar? En primer lugar, hacer un plan de vida. El plan de vida es el llevar un buen orden, una buena guía, un objetivo bien trazado en lo que estoy haciendo. Porque decimos, de buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces, no basta con una buena intención. Tenemos que planificar nuestra vida. Yo puedo decir, me voy a dedicar a estar rezando el rosario todos los días. De repente, un día se me pasa a rezar el rosario y digo, se me pasó. Y al día siguiente ando ocupado y encuentro la justificación para decir, no voy a alcanzar a rezar el rosario. Y así me la voy llevando. Por eso podemos empezar con muy buena intención, pero es solo eso, buena intención. Aun y cuando una que otra vez se llegue a realizar, de todas maneras, no es el objetivo que estábamos buscando. Por eso el plan de vida es esencial, que nosotros podamos hacer ese plan de nuestra vida para que podamos decir qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es el objetivo? Etcétera. Todo eso para planificar nuestra vida. Ese plan de vida, lo correcto es que lo hagamos con la orientación de nuestro confesor o director espiritual, de preferencia el director espiritual, pero debemos nosotros siempre considerar que en la dirección espiritual, pues no es lo que a mí se me antoja, no es lo que yo quiero hacer, sino que ya tengo esa conducción para poder hacer las mejores cosas. Por eso el plan de vida lo maneja San Ignacio de Loyola, se nos marca en los ejercicios espirituales para que nosotros sepamos en qué nos debemos basar para poder hacer un buen plan de vida. ¿Cuál es la utilidad que tiene ese plan de vida? Para aprovechar bien el tiempo. Un gran problema que tenemos es que no sabemos administrar nuestro tiempo. Como decía, puedo tener buenas intenciones,
pero basta con que me quede viendo una novela, con que entre a un videojuego, y es suficiente para que diga, quiero seguir viendo esto, quiero seguir jugando a esto otro, y desgraciadamente ya no aprovechamos bien nuestro tiempo, no lo estamos administrando correctamente. Dentro del plan de vida puede decir, este tiempo específicamente va a ser para descanso, para entretenimiento, esparcimiento. Doy ese tiempo para eso. No se trata de agotarme física, moral, espiritual, emocionalmente. No, se trata de planificar correctamente la vida. Entonces, administrar nuestro tiempo, que como decimos, podemos dentro de ese plan decir qué tiempo voy a dedicar a ciertos hábitos que no son necesariamente espirituales. Porque si, como decíamos antes, aprendemos nosotros a que esas obras las ofrecemos a Dios nuestro Señor, pues vamos a obtener un fruto espiritual. Nos va a ayudar para nuestro perfeccionamiento espiritual. Entonces, por eso es importante el plan de vida, para poder decir, aún esas cosas, esos momentos de descanso, están siendo ofrecidos a Dios. Es un plan que me ayuda para darle un valor sobrenatural a todo tipo de obra. Comer, dormir, beber, vivir, todo lo que tenemos que hacer, como dice San Pablo. Entonces, esto no nos da lugar a desperdiciar el tiempo ni para vacilar. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Tengo mi plan de vida y me tengo que ajustar a él. Entonces, ya no voy a vacilar en si lo hago o no lo hago. Ya tomé de antemano la determinación para poder hacer aquello. No queda nada sin prever. No es el hecho de que, híjole, no puse el rezo del rosario. Por eso tiene que ser vinculado con el confesor o director espiritual, para que él vea el plan de vida y diga, hey, aquí te faltó el rosario. Esto lo tienes que hacer. Entonces, ese plan de vida es importante para que no se nos escapen cosas. No habrá lugar para la inconstancia. No es el hecho de que este día no voy a rezar el rosario, este día no voy a tener lectura espiritual, etcétera, porque el plan me indica que todos los días tengo que estar haciendo eso. El plan de vida puede decir, a lo mejor estoy empezando apenas en la vida espiritual y el padre me dice, ¿sabes qué? Con que lo reces 3 días a la semana el rosario, es buen principio. Ah, ok. Ya después podremos avanzar a rezarlo todos los días, pero en inicio puede decirse, lo vas a rezar nada más 3 días a la semana. Es cuestión de tener esa eh, comunicación con el confesor o director espiritual para que podamos ver, de acuerdo al estado en que yo estoy, qué es lo que puedo hacer y que de esa manera me ayude para poder ir reglamentando mi vida, ordenándola correctamente y dirigirla, como decíamos, hacia Dios nuestro Señor. Esto nos ayuda también para sobrenaturalizar nuestras obras. ¿En qué sentido sobrenaturalizamos nuestras obras? ¿Cómo una obra como es barrer, trapear, escuela, trabajo, etcétera, se puede convertir en una obra sobrenatural? ¿Por qué? Porque las vamos a hacer por obediencia. Por eso decíamos de el director espiritual. El director espiritual va a decir, hey, aquí no pudiste rosario, te lo voy a poner cuando menos 2, 3 veces a la semana para que lo reces. Híjole, no lo quería poner. Ahora lo vas a tener que hacer porque es el compromiso que asumiste y vas a obedecer lo que el director espiritual te dijo. Entonces, al mismo tiempo que estamos haciendo una obra que viene en el plan de vida, que es obviamente muy meritoria, aparte le estamos aumentando, le estamos agregando la virtud de la obediencia. Y eso hace pues que tengamos dos cosas distintas. Una, lo que es la obra ofrecida a Dios, y otra, la virtud de la obediencia. Y es un doble mérito el que estoy adquiriendo por eso. Así es de que ya esa obra que estoy haciendo, por muy natural que sea, está siendo sobrenaturalizada. Así es más fácil también tener en todas nuestras obras propósitos sobrenaturales. Esto que estoy haciendo lo hago por Dios. No es lo hago porque lo tengo que hacer, porque tengo la obligación de hacerlo, sino lo estoy haciendo con un propósito sobrenatural. Es
para la mayor gloria de Dios y para nuestro perfeccionamiento espiritual. Nos ayuda también para seguir un programa de perfección. ¿Por qué? Porque ese plan de vida lo puedo estar teniendo yo, por decir algo, durante 3 meses. Al cabo de los 3 meses, el director espiritual me dice, a ver, vamos a analizar tu plan de vida, cómo vamos en este sentido. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya estamos cumpliendo con eso. Ahora vamos a pasar a otra etapa, ¿sí? O incluso desde un principio, el padre pudiera decir, vamos a darte tantos meses para que realice estas obras. Al cabo de esos meses, vamos ahora a realizar estas obras, vamos a aumentar estas otras, vamos a dejar a un lado esta para meter esta, vamos a hacer los cambios que sean respectivos para que de esa manera podamos ir llevando un programa, para que vayamos viendo, ya cumplimos con esa primera etapa, pero me falló algo, ok, lo extendemos un poquito más. Quiere decir, no estoy yendo al ritmo debido, me estoy alentando un poco. O puede decir uno, ya en 2 meses ya siento que lo tengo dominado, que estoy haciendo las cosas con alegría, con gusto, que me siento contento de estar haciendo las obras ofrecidas a Dios nuestro Señor. Y el Padre puede decir, ya podemos agregarle la siguiente etapa. Llevamos entonces un programa de perfección. Es el camino de la voluntad de Dios. Las cosas que tengo en el plan de vida entran en lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuáles son esos consejos evangélicos? ¿Cuáles son esos mandamientos? Pues obviamente todo eso va vinculado al plan que el confesor o director espiritual me va a estar proponiendo. Vamos a estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice San Pablo, nuestra santificación. Entonces, estoy trabajando en mi santificación, estoy en el camino de cumplir con la voluntad de Dios. Casi no hay cosas que escapen a ese plan. No va a ser un plan de en la mañana rezas tus oraciones, en la tarde rezas el rosario y en la noche las oraciones finales. Pues obviamente que no. El plan de vida va a incluir más cosas. ¿Para qué? Para que no se nos escape nada. Y les insisto, no se trata de amontonar obras que nos llegan a agotar, que nos llegan a desgastar y nos quitan el ánimo para seguir haciendo más obras, para seguir ese plan de vida espiritual. No, se trata nada más de que llevemos las cosas más esenciales y que conforme va pasando el tiempo y vamos nosotros adelantando espiritualmente, vamos haciendo otras cosas. Entonces, pudiera incluso darse el caso de que una persona acude con su director espiritual y el director espiritual le dice, estas cosas son las que vas a hacer de aquí en adelante. De aquí a un plazo de tanto tiempo, tú te vas a dedicar a hacer esto. Y luego la persona diga, híjole, se me hace que es muy poquito. El padre va a tomar en cuenta si estás asistiendo a misa todos los domingos, si te estás confesando frecuentemente, si eres una persona de oración, etcétera. Tome en cuenta muchas cosas. Si no hay el conocimiento exhaustivo de la persona, va a hacer preguntas y cada cuando haces esto y qué tanta facilidad tienes para hacer estas obras, etcétera. Y de esa manera el sacerdote va a poder utilizar esa información para decir, ok, para tu caso, esto es lo más conveniente, ¿sí? Si te pongo más, va a ser contraproducente. Lo que hemos dicho, por ejemplo, en lo que se refiere a la penitencia. Una persona puede tener años sin acercarse a la confesión. Se acerca y le dejamos 5 Padres Nuestros, 10 Aves Marías de penitencia. ¿Con eso va a satisfacer la justicia de Dios? No, definitivamente que no. Pero si queremos ponerle una penitencia proporcional a los pecados que confesó la persona, lo más seguro es que no lo pueda cumplir, que no tenga la voluntad, que se le haga muy pesado, que empiece, se canse y ya no continúe, e inclusive que no quiera volver a acercarse por la vergüenza de decir que no se cumplió la penitencia o que no quiera que le dejen otra vez una penitencia larga. Entonces, lo mismo sucede en este caso.
el padre, el director espiritual, analiza la vida espiritual de la persona y en base a eso le va a proponer el plan de vida. En ocasiones podemos nosotros dejar que la persona lo haga. A lo mejor la persona ya está más avanzada espiritualmente. A ver, ¿qué es lo que usted hace? Sucede, por ejemplo, con personas que están dentro dentro de lo que es la orden de los franciscanos, ¿sí? Que ellos pueden decir, ¿sabe qué? Eh, ellos pueden decir, ¿sabe qué? Esto es lo que nosotros hacemos, es lo que nos marca la regla de los franciscanos, y entonces uno lo supervisa y dice, ¿está bien esto? ¿Con eso es suficiente? ¿O voy a agregarle otra cosa? ¿O le voy a quitar otra? ¿Verdad? Ya depende del director espiritual qué es lo que vea como más apropiado para la persona. Entonces, nunca dejarnos llevar por la idea de no me conoce, me está pidiendo muy poquito o me está pidiendo mucho. Si me está pidiendo algo, me lo está pidiendo de acuerdo a lo que él ve en mí. Si en la práctica veo que tengo más facilidad para hacer más cosas, le digo al padre, ¿sabe qué? Eso lo estoy cumpliendo muy bien, no tengo ningún problema, se me ha facilitado mucho, etcétera. Y el padre puede decir, ok, le voy a agregar otras cosas. O puede ser al revés, ¿sabe qué, padre? No aguanto, se me hace muy pesado, se me ha hecho muy difícil. Esto en lo particular es con lo que no estoy pudiendo. Entonces, de esa manera, la persona está expresando sinceramente cómo se siente y a su vez el director espiritual puede decir, ok, no estás todavía a esa altura, te voy entonces a agregar estas cosas para que puedas, te voy a disminuir estas cosas para que puedas en base a eso tener mayor facilidad para llevar tu vida espiritual, ¿ok? El plan de vida nos ayuda también para esto, para la santificación del prójimo, porque esto es muy importante, sobre todo nos pasa mucho con las madres de familia, ¿sí? Que se sienten egoístas de estoy buscando mi propia santificación, pero resulta que no piensan en cómo hacerle con la familia, con el prójimo, etcétera. Entonces, pues la santificación del prójimo es también un medio exterior de perfección. También nos ayuda a nosotros. Vamos a ordenarnos adecuadamente para poder dedicarnos a la perfección de los demás sin descuidar nuestra propia perfección. ¿Qué tenemos que ver aquí? Coordinar la oración con la acción. El plan de vida, por eso, debe vincular ambas cosas. Por un lado, el estar haciendo mis prácticas de piedad, hacer mis oraciones, y por otro lado, cuáles son las obras que voy a hacer. Por eso, el director espiritual, cuando les ayude con su plan de vida, no va a decir, vas a rezar esto, vas a hacer esta devoción, vas a hacer esta novena, vas a rezar el rosario, vas a rezar el Vía Crucis, vas a hacer la visita al Santísimo y llenar todo de puras prácticas espirituales, sino que también va a tomar en cuenta cuáles son tus responsabilidades, de tal modo de que podamos ordenar el transcurso del día para decir, estas cosas son las que puedes hacer. Y le dedicamos un tiempo específico para coordinar tanto la oración con la acción. Y en la acción, como decimos, voy a trabajar por mis hijos, voy a tener limpia la casa para mi familia, voy a hacer las cosas eh, por la gloria de Dios, por mi perfección espiritual y voy a atender también las necesidades de los demás. Por otra parte, damos un ejemplo de puntualidad y regularidad a las personas que están a nuestro alrededor, quienes tienen a su cargo familia, quienes tienen a su cargo empleados, alumnos, etcétera, dependiendo del caso. Voy a dar un ejemplo de puntualidad. ¿Por qué? Porque voy a hacer las cosas lo más perfectamente posibles. Entonces no voy a caer yo en un desaliento, en una desidia para hacer las cosas. Voy a actuar puntualmente con mis responsabilidades, voy a llegar a tiempo, voy a cumplir con los horarios que tengo programados y de esa manera estoy dando un ejemplo, voy dando una formación
a través del ejemplo que estoy dando. Y voy a mostrar la regularidad. No es el hecho de que empiezo muy bien y de repente dejo de hacer las cosas. No, no, no. Hay una regularidad, hay una constancia que se está haciendo en el cumplimiento de los deberes. Entonces, allí estamos viendo también por la santificación de nuestros semejantes. Puede ser de manera automática en lo que estamos haciendo o puede ser también específicamente en la atención que tengo que dar a los demás. Hay personas a las cuales tengo la obligación de brindarles una santificación. Los padres para con sus hijos, los sacerdotes para con sus fieles, los profesores para con los alumnos, etcétera. Entonces, allí tenemos nosotros una mayor responsabilidad, no nada más en véanme cómo estoy actuando, sino tengo que ayudarles a las personas para ir mejorando. Pero si ven que nosotros lo estamos haciendo, no se van a sentir atacados, no se van a sentir presionados, no se van a sentir juzgados, sino que lo vamos a estar haciendo todo para que ellos puedan ver realmente cómo santificarse. Y lo vamos a hacer con prudencia, con caridad. ¿Por qué? Porque estamos analizando el cómo nos conducimos, el cómo estamos haciendo las obras. ¿Para qué? Para estar en esa paz interior, en esa tranquilidad espiritual, para vivir en el recogimiento en la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, de esa manera, pues contribuimos, perdón, a que se dé esa santificación del prójimo. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el plan de vida? Ha de estar hecho de acuerdo con el director espiritual, que lo decíamos ahorita, ¿verdad? No es lo que yo esté haciendo, no, no. Tengo que buscar un plan de vida espiritual en coordinación con el director espiritual. Habrá personas que digan, es que yo no tengo un director espiritual o ni siquiera tengo una iglesia a la mano. Me puedo comunicar con un sacerdote con quien tenga más facilidad. Puedo yo buscar una orientación, puedo buscar los consejos del director, puedo yo presentarle mi plan de vida espiritual y que él me corrija, me mejore mi plan para que pueda yo hacerlo con esa orientación, ¿sí? Pero difícilmente vamos a poder nosotros hacerlo solo. Prácticamente es imposible. Así lo exigen, se dice, la prudencia, pues se requiere de la experiencia y preparación de un sacerdote. La frase de Santa Teresa de Jesús era, quien se dirige a sí mismo tiene como director a un tonto, ¿verdad? Mejor no lo podía expresar Santa Teresa. Quien se dirige a sí mismo tiene como director a un tonto. Entonces, no nos podemos dirigir nosotros espiritualmente. Necesitamos de el director espiritual. Santa Teresa de Jesús decía inclusive, entre un sacerdote piadoso y un sacerdote docto, sabio, escoge mejor el sabio, porque aun y cuando no tenga la debida piedad, santificación él mismo, va a saber cómo dirigirte. Entonces, es de las cualidades que tenemos nosotros que buscar en el director espiritual. Pero decimos, aquí nos referimos a el plan de vida. El sacerdote debe tener la experiencia por los ejercicios espirituales que él mismo hizo, por su estudio que tiene sobre teología ascética y mística, para decir cómo le ayudo a la persona para poder hacer su plan de vida. Entonces, ya tiene una experiencia y ya tiene una preparación el sacerdote que difícilmente la va a tener el seglar, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a buscar que esté de acuerdo con el director espiritual para que se actúe de acuerdo a la prudencia. Y aparte, ejercitarse en la obediencia. Ya no es lo que a mí se me ocurre, es lo que el director espiritual me está diciendo que tengo que hacer. Entonces, ya las cosas no las hago por voluntad propia, sino por someter mi voluntad a la voluntad del director espiritual. Por eso, el plan de vida tiene que estar hecho de acuerdo con el director espiritual. Ha de ser rígido, de manera que se puedan cumplir todos los deberes de Estado, ¿sí? No es, como decíamos, reza estas oraciones en tal horario y se acabó. No, tendrá que ser rígido si contiene por lo menos
el tiempo y manera de hacer los ejercicios de piedad, de cumplir los deberes de Estado y ejercitarse en las virtudes. Podemos decir que son las tres cosas básicas que se deben tener en un plan de vida espiritual. Ejercicios de piedad, decíamos, las oraciones, asistencia a misa, confesión, comunión, etcétera. Y también debe tener el tiempo y manera en cumplir con los deberes de Estado. Soy madre de familia, ok, este tiempo lo dedico a mis quehaceres de la casa, este tiempo lo dedico a las obras de piedad, etcétera. Una persona en su trabajo, pues no puede decirle uno, a las 12 del mediodía vas a rezar el ángelus. Oiga, padre, a esa hora estoy yo en el trabajo. Entonces, tiene que ser rígido para decir el tiempo y manera, para que la persona tampoco caiga en esos excesos de decir, pues que aquí el plan de vida espiritual dice que en este horario voy a rezar el ángelus y entonces voy y me escondo en algún lugar para rezar el ángelus, o puede ser el rosario, una hora santa, etcétera, y me puede meter en problemas con mi trabajo. Por eso es tiempo y manera de cumplir con los deberes de Estado y ejercitarse en las virtudes. A ver, tú estás trabajando en una empresa X y tienes problemas con determinados trabajadores, compañeros tuyos, por X o por Y motivo. ¿Ok? Vamos a estar trabajando en la práctica de la virtud de la caridad. Vas a buscar ganarte a esas personas. Al principio, con detallitos muy simples, muy pequeños, en lo que se va mejorando esa relación, se van limando las asperezas, se va puliendo ese trato que se tiene con la otra persona, y ya conforme va pasando el tiempo, se nos facilita hacer otro tipo de obras de caridad mayores, mejores, que realmente fortalezcan más esa unión, ¿verdad? Entonces decimos, debe ser rígido para que el Padre les diga en qué tiempo, en qué manera tienes que cumplir con estas obligaciones, que abarque las tres cosas: ejercicios de piedad, deberes de Estado y práctica de las virtudes. Pero también será amplio o flexible para dejar cierta libertad de modificar el horario, por ejemplo. ¿Sabe qué, padre? Me cambiaron de horario en el trabajo. ¿Sabe qué, padre? Me aumentaron una hora de estudio en la escuela. Ok, ya no podemos hacer lo que estábamos haciendo antes. Hacemos un cambio en el horario, lo modificamos, sustituir algún ejercicio. Padre, he estado haciendo esta práctica, ya la he cumplido bien. Habíamos dicho que era con este objetivo, ya se cumplió con ese objetivo. Ok, te lo voy a cambiar por otra cosa. Ahora te vas a dedicar a hacer esto, ¿sí? O quitar el apego aún a ciertas devociones o prácticas, de acuerdo a la doctrina de San Juan Eudes, que era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Decía que en ocasiones llegamos a tener tanto apego a ciertas virtudes, a ciertas prácticas piadosas, devociones, que desgraciadamente dejamos de cumplir con nuestros deberes. Hacemos a un lado ciertas cosas. Entonces, no debe ser así. Tenemos que ver, ok, tienes el apego a esta práctica, te quita tiempo para hacer otras cosas importantes, te las voy a quitar entonces. Padre, pero es que a mí me gusta mucho. Sí, pero ya desgraciadamente, aun y cuando es algo espiritual, estás teniendo un apego desordenado. Entonces, por eso el director espiritual debe tener el conocimiento de la persona para decir, esto te conviene, esto no te conviene. Y vamos entonces a quitar esto para quitarte ese apego. Y te lo voy a cambiar por esto otro, te vas a dedicar más a estas cosas para que ese plan de vida sea correctamente estructurado, ¿sí? En principio, el padre puede decirme, quiero que cumpla con estas cosas. Estos puntos son los que tiene usted que cumplir diariamente o a la semana, o dependiendo de cómo lo ve el padre. Y ya posteriormente, viendo la dificultad o facilidad en el desempeño de esas cosas, el padre puede decir, ok, entonces ahora vamos marcando el tiempo, vamos viendo los horarios, y así el plan de vida espiritual puede ser, ¿qué es lo que estoy haciendo diariamente? ¿Qué prácticas voy a hacer cada semana? ¿Qué prácticas van a hacer mensualmente? Etcétera.
dependiendo de cada persona. Obviamente, como decimos, el plan de vida espiritual es específicamente para una persona. Yo no puedo platicar con otra persona y que decirle, tengo la intención de llevar un plan de vida espiritual y la otra persona me comente, yo llevaba un plan de vida espiritual o yo lo llevo todavía, el padre me ayudó para hacer este plan. A ver, déjame verlo. Mira, aquí está el plan de vida espiritual. ¿No me lo prestas para sacar una copia y para hacerlo yo? Sí, sácale la copia. No, ese plan de vida espiritual fue estructurado para esa persona en particular. Probablemente muchas cosas lleguen a coincidir al momento en que uno vaya con su director espiritual, pero no todas, y tampoco el horario. Y yo no puedo decir, ok, pues nomás le cambio el horario y lo adapto a mis ocupaciones, porque perdemos lo que decíamos, la sobrenaturalización de la obra, la obediencia al director espiritual. Entonces, nos quedamos privados de algunas cosas que nos ayudan en nuestro perfeccionamiento espiritual. Por eso es importante que ese plan de vida espiritual me aconseje, me oriente, me coordine mi director espiritual para hacerlo específicamente para mí, que me ayude a mí de acuerdo a cómo yo soy espiritualmente. Muy bien. Otra cualidad es, dará a las obligaciones la importancia que les corresponde. Y hay cierta jerarquía que tenemos que ver en cuanto a esas responsabilidades. En primer lugar, el primer lugar le corresponde a Dios. Todo lo que tenemos que hacer por Dios. Voy a buscar mi salvación para unirme con Dios nuestro Señor. Estas obras las voy a estar practicando para la mayor gloria de Dios. Ponemos en primer lugar entonces a Dios. Luego, la salvación de nuestras almas. Tenemos que ver primero por nosotros. Una madre de familia dirá, no, es que a mí me interesa más atender primero a mis hijos, pero nadie da lo que no tiene. Si no tienes tú ese cúmulo de vida espiritual, ese perfeccionamiento, esa santificación, pues te la vas a pasar diciéndoles a los hijos, hagan esto, vayan a este lugar, practiquen esto, etcétera, pero no vamos a dar el ejemplo que decíamos antes. Y entonces ya no nos estamos dedicando a la santificación del prójimo, estamos dedicándonos a tener deficiencias, estar exigiendo, estar molestándonos, desesperándonos porque no se cumple lo que dijimos, etcétera, cuando lo que pasaba es que no tengo la capacidad todavía para poder atender la salvación de la santificación del prójimo. Obviamente, muchas responsabilidades las voy a tener que cumplir, aun y cuando todavía no me dedique a esa salvación de mi propia alma, pero son las responsabilidades que tengo. Entonces, en teoría, primer lugar Dios, segundo lugar nuestra salvación eterna y en tercer lugar la santificación del prójimo. Digo en teoría, ¿por qué? No porque cambie el orden, sino porque habrá cosas que tengamos que hacer aun y cuando no hayamos terminado de hacer otras. Hay cosas que las tenemos que hacer al mismo tiempo, estar encargándome de varias cosas al mismo tiempo. Se entiende perfectamente eso, pero no debemos de quitar de nuestra mente que el primer lugar es para Dios. Si yo estoy buscando la santificación de los hijos, lo estoy haciendo para darle la gloria a Dios. Entonces, no rompemos con eso. Lo mantenemos vinculado a, el primer lugar le corresponde a Dios. Segundo, la salvación de nuestras almas. Yo les he puesto el ejemplo de cuando vamos en un avión y se nos dice, en caso de que falle la presuración de aquí del avión, van a desprenderse unas mascarillas, póngasela, ajústela a la cabeza. Si viene acompañado de un menor o de un adulto mayor, póngasela primero usted y luego póngasela a la otra persona. ¿Por qué? Porque si yo digo, traigo a mi niño chiquito, primero lo protejo a él, pues a lo mejor ya no tengo el tiempo suficiente de ponérmela yo, ¿sí? Y me puedo desmayar en ese momento y el niño se va a quitar
mascarilla suya para atenderme y no tiene la capacidad para atenderme. Entonces, tengo que cuidarme yo primero y luego brindarle el cuidado al menor para que lo pueda vigilar, lo pueda mantener en el cuidado debido y de esa manera protegerlo al máximo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver eso, que aun y cuando digamos, primero Dios, segundo lugar, la salvación de nuestras almas, tercer lugar, el prójimo, hay cosas que las hacemos de manera conjunta, pero sin perder ese orden. Pensando, el primer lugar le corresponde a Dios, el segundo a nuestra salvación eterna, para poder tener la capacidad para atender a los demás. En el seminario nosotros se nos dice, un sacerdote no debe ser un canal, debe ser una concha. ¿Por qué? Porque el agua pasa a través del canal y riega los campos que están a su alrededor, pero se corta el flujo del agua y se queda seco el canal y ya no puede brindar tampoco más agua a esos sembradíos. Entonces, aquí el punto es que ese canal se seca. El sacerdote no puede quedarse seco sin la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso se dice, tenemos que ser conchas, que caiga el agua y que se llene esa concha y de lo que sobra lo va derramando a su alrededor para regar igual los sembradíos. Pero, ¿qué pasa si se corta el flujo? Esa concha queda llena, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, estar llenos de Dios nuestro Señor nosotros, para que de esa manera podamos tener la prudencia, la caridad, la paciencia, todas las virtudes necesarias para poder dar una correcta dirección a los hijos. No se trata de ahorita se me ocurre que voy a poner a mis hijos a rezar el rosario. No se trata de que ahora van a ir y se van a confesar. No, se trata de seguir un orden, se trata de tener un camino bien guiado para poder dirigir adecuadamente a las personas que de mí dependen, pero cuando estoy partiendo de que yo mismo tengo esa unión con Dios, tengo esa santificación personal. También hay que tomar en cuenta que en circunstancias urgentes, en el plan de vida, se ha de hacer primero lo que más prisa corre, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cuando hay una urgencia. Habrá cosas que diga uno, consulta al confesor, al director espiritual, padre, han pasado estas cosas, ahorita está este problema, ¿cómo ve? Si atiendo esta situación primero, perfectamente, no hay ningún problema. Atienda eso, cambie en cuanto al horario, etcétera, o deje de hacer eso y dedique a hacer aquello otro, lo que sea necesario, ¿sí? Pero es la facilidad cuando nosotros llevamos el plan de vida, que vamos a ir siguiendo una jerarquía y que en momentos de necesidad, en cuestiones urgentes, sabemos que lo podemos modificar, ¿sí? De preferencia, como decimos, con la orientación del confesor. Ahora, ¿cómo se tiene que guardar el plan de vida? ¿Cómo lo tenemos nosotros que ir llevando ese plan de vida? En primer lugar, íntegramente. Quiere decir, en todas sus partes. Todo lo que se me marca, lo tengo que cumplir, porque un plan que no se cumple, pues no es plan, ¿verdad? Tenemos que cumplir con ese plan en todo lo que se me dice. Si se me da el plan por parte del director espiritual y yo digo, estas cosas no las voy a hacer porque siento que no estoy capacitado, porque siento que se me hace muy difícil, porque lo que sea, pero yo tomo las decisiones de esto no lo voy a hacer, ya no estamos siguiendo un plan. Estoy haciendo lo que a mí se me antoja y eso no debe ser. Tenemos que llevar el plan orientado, dirigido por el director espiritual. Por eso en todas las partes lo tengo que hacer. Como habíamos comentado, se tiene esa amplitud, esa flexibilidad para decir, padre, esto no lo puedo hacer, estoy batallando por X o por Y, padre, pasan estas cosas, por eso se me dificulta cumplir con esto que me dejó y el Padre adaptará el plan de vida espiritual a esas circunstancias en que se encuentra la persona. Pero una vez que se da esa adaptación, tenemos otra vez que ajustarnos a ese plan y cumplirlo en todas sus partes y cumplirlo con puntualidad. ¿Por qué? Porque decíamos, si vamos a dar un ejemplo de puntualidad
irregularidad a las otras personas que de nosotros dependen, pues nosotros tenemos que seguir puntualmente nuestro plan de vida. Entonces, a esta hora tengo que rezar el rosario, a esta hora tengo que hacer esto, me tengo que ajustar a ese plan. Si yo digo, me voy a retrasar más con la lectura espiritual porque me está gustando mucho, pues podemos considerarlo hasta como un engaño que nos pone el demonio. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que me aparte de mi plan de vida espiritual. Y yo puedo quedarme contento con, de todas maneras, hice algo bueno. Hiciste tu propia voluntad. Aquí estamos hablando de que debe haber ese deseo de perfeccionamiento espiritual. Por eso es algo que no se nos debe apartar de nuestra mente, de nuestra disposición. Voy a buscar mi perfección espiritual y la mayor gloria de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso tengo que cumplir exactamente con el plan. Como hemos dicho, yo veo que esta cosa que me dejaron aquí puede ser la lectura espiritual, puede ser la meditación. Yo creo que el tiempo que se me está dando, por decir algo, para la meditación, pues resulta que eh, divago mucho, no estoy poniendo atención, pongo atención nada más un ratito y después ya me distraigo en otras cosas fácilmente, se desvía mi atención. Padre, ¿no pudiéramos bajar un poquito más ese tiempo y podemos dedicar más tiempo a la lectura espiritual, que siento más facilidad para hacerla? Dependerá del Padre lo que me diga, ¿verdad? Pero es importante que mientras el Padre me da algo como plan de vida espiritual, me ajusto a ese horario, me ajusto a tener esa puntualidad en cumplir con mis obligaciones. No puedo decir tampoco, el Padre me encargó que me confesara cada 15 días, pero resulta que a los 15 días yo siento que ando bien fuerte, yo siento que puedo vencer las tentaciones, me voy a esperar a otra semana. En primer lugar, estamos desobedeciendo. Y en segundo lugar, al hacer ese retraso del cumplimiento de la confesión, me estoy arriesgando a que a media semana caiga en pecado. Y muchas veces la gente comete el gravísimo, gravísimo error de, bueno, ni modo, el domingo me confieso. Y lo hemos dicho, una persona puede tardar 2 semanas en cometer un pecado, el primer pecado después de su confesión, pero después de ese primer pecado no van a pasar otros 15 días. A lo mejor al día siguiente, a los 2 días, incluso hasta en el mismo día, venga el segundo y luego viene el tercero, el cuarto y el quinto. Mientras más tiempo dejemos pasar sin acercarnos a la confesión, más nos arriesgamos a caer fácilmente en más pecados. Entonces, por eso tenemos que ser puntuales en el cumplimiento de nuestro plan de vida. Debemos también evitar dos defectos. Uno, el escrúpulo, y otro, la tibieza. El plan de vida espiritual es la ayuda que se me presenta para mi perfeccionamiento. Entonces no puedo decir, como no cumplí con la lectura espiritual, cometí un pecado mortal o venial, del que sea. Cuando hablamos de prácticas de devoción, ordinariamente no nos obligan bajo pena de pecado. Por eso el error de quien se acerca a confesar, Padre, no recé mis oraciones en la mañana, Padre, no cumplí con el rosario perpetuo, Padre, no hice esto o aquello. Son prácticas de devoción, no me obligan bajo pena de pecado. No debo tener ese escrúpulo de pensar, ofendí a Dios porque no hice esto. Por alguna razón fallé en ese cumplimiento puntual, exacto, de mi plan de vida, pues me aboco a cumplir bien con las cosas que siguen, pero no voy a estar con mi remordimiento de conciencia, taladrándome continuamente de, es que por qué no lo hice, es que debía haber obedecido, es que, no, 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 me ajusto a mi plan de vida espiritual con la conciencia de que es una herramienta que estoy utilizando para mi perfeccionamiento espiritual. No se trata de que voy a estar con el acoso, con la angustia, con el peso de cometí pecado. No, evitar ese problema de los escrúpulos. Y por otro lado,
evitar el problema de la tibieza, ¿verdad? Que es caer en el otro extremo. Ah, no tengo ganas de rezar el rosario. Ay, mañana lo rezo. Ya no estoy mostrando la voluntad de vida para cumplir con con el plan de vida. Ya desgraciadamente me estoy dejando llevar por esa tibieza y esa tibieza me puede llevar fácilmente a la frialdad y a caer en el pecado. Si nosotros hacemos nuestro plan de vida, si nosotros nos ajustamos a él, pues vamos a tener una herramienta muy poderosa para no caer en pecados, cuando menos mortales en principio, ya después incluso hasta no caer en pecados veniales. Pero de inicio estoy haciendo el esfuerzo para poder permanecer en la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, ya de esa manera evitamos caer en la tibieza que nos va conduciendo a otros problemas de mayor gravedad. Entonces, hay que evitar eso, escrúpulo y tibieza. Tenemos que hacer el plan de vida, tenemos que guardarlo cristianamente, es decir, con intención sobrenatural de hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que yo voy a hacer. Que lo veamos de esa manera. El director espiritual me presentó este plan de vida. Al ajustarme a él, me ajusto yo a la voluntad de Dios. Entonces, estoy teniendo esa intención de cumplir con mi plan de vida porque haga lo que haga, va a ser cumplir con la voluntad de Dios. Y así demostrarle nuestro amor, ¿verdad? Cuando hablábamos sobre la conformidad con la voluntad de Dios, decíamos, es prácticamente eso en lo que consiste la perfección. En la medida en que yo me pueda conformar con la voluntad de Dios, entonces sigo ese plan de vida como la voluntad de Dios que es, y de esa manera le demuestro el amor que le tengo. Y es una manifestación extrínseca, una manifestación, ¿cómo se dice? De hechos, ¿verdad? De obras, una manifestación efectiva, práctica, de que lo amo. No nada más decir, no, sí, sí lo amo yo amo mucho a Dios, no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no tengo caridad para con el prójimo, pero a Dios sí lo amo. Pues no, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Así lo dice de esa manera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver que con el cumplimiento del plan de vida estamos obrando cristianamente porque le estamos demostrando el amor que le tenemos a Dios. Esta pureza de intención, esta rectitud es el alma del plan de vida. Que nosotros lo hagamos cumpliendo con hacerlo íntegramente y cristianamente. Allí es donde está realmente, podemos decir, la base, el fundamento de de nuestro plan de vida. Hacerlo con esas disposiciones. Muy bien. Lecturas y pláticas espirituales. Aquí en las lecturas y pláticas espirituales tenemos que ver que es otro medio de perfeccionamiento que tenemos. No me quedo nada más rezando mis oraciones porque muchas veces la persona cae en ciertas ilusiones de la vida espiritual. Como estoy mucho tiempo en oración y me siento muy bien, siento que ya estoy en el tercer cielo y no es así. Entonces, no nos basamos nada más en la oración para decir, así es como vamos a llevar nuestra vida espiritual. No. Entran también las lecturas y pláticas espirituales. Primero, hablamos acerca de la utilidad de las lecturas espirituales. ¿Cuáles son las lecturas que debemos de tener? En primer lugar, de la Sagrada Familia, de las Sagradas Escrituras, perdón. Tenemos que leer los santos evangelios. Aquí vemos en los evangelios las enseñanzas y ejemplos que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros abarcamos cierto tiempo en estar leyendo los evangelios, nos vamos a impregnar más eficientemente de lo que es el mensaje que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos mucho por avanzar. Entonces, nosotros en esa lectura que hacemos de los evangelios, podemos decir, nuestro Señor Jesucristo dijo esto, yo no puedo hacer lo contrario a lo que Él dijo. Él me recomienda que haga esto, yo lo voy a hacer de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo obró de este modo, yo tengo que imitarlo. Entonces, ya de esa manera tenemos una enseñanza, tenemos un ejemplo
y por lo tanto un aprendizaje a través de los santos evangelios. También se convierte en una meditación, en un coloquio. ¿Por qué? Porque si yo veo un pasaje de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios en este caso, por decir cómo pasa la Sagrada Familia por tener que ir a Belén para que se empadronaran San José y la Virgen María, luego irse a Egipto porque Herodes los andaba persiguiendo, luego regresarse a Nazaret porque en Belén todavía reinaba el hijo de Herodes, y luego de ahí de Nazaret, pues tiene que llegar el tiempo en que se separa nuestro Señor Jesucristo de la familia, de la casa paterna, para andar predicando. Todas esas vicisitudes lo hacen meditar a uno, híjole, cómo Dios y cómo la Virgen tuvieron que someterse a esas cosas. Y yo apenas con cualquier problemita que se presenta, con cualquier carestía que tengo, ya estoy llorando, ya estoy reclamando, renegando de Dios, etcétera. Pues no, perdóname, Señor, no debo hacerlo. Yo quiero cumplir tu voluntad y quiero seguir tu ejemplo y quiero hacer lo que tú hiciste. Ya entonces, la lectura que estamos teniendo se nos convierte en una meditación para reflexionar sobre todo eso y en un coloquio, un diálogo amoroso con Dios nuestro Señor. Por eso podemos decir que si queremos leer las Sagradas Escrituras, nuestro punto de partida tiene que ser los santos evangelios. Luego vienen los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, que proporcionan un excelente cebo a la piedad. Es decir, si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, nos damos cuenta de lo que pasaba al principio del cristianismo, cuando los mismos apóstoles estaban dirigiendo las diferentes comunidades. Entonces, vemos qué prácticas estaban teniendo ellos, vemos cómo se conducían, la caridad que tenían, el espíritu de sacrificio, de sufrimiento, etcétera. Todo eso se vivía palpablemente en esos tiempos, de tal manera de que a nosotros nos motiva para poder cumplir con la voluntad de Dios y seguir ese ejemplo. Decir, si ellos pudieron, lo puedo hacer yo también, ¿sí? Podemos tener las bases inclusive para poder refutar a los protestantes. Los protestantes que dicen, no, es que está mal la confesión, los sacerdotes, los curas fueron los que la inventaron, como si fuera bien fácil, ¿verdad? Seguir las confesiones de los fieles, máxima en Semana Santa que ya se aproxima, que tenemos que estar horas y horas ahí atendiendo a la gente. Obviamente no podía ser un invento de los sacerdotes, pero basta con que leamos los Hechos de los Apóstoles y las epístolas para que veamos que ahí dice claramente, y los cristianos acudían a confesarse frecuentemente, a confesar sus pecados. Entonces, ya podemos tener la base para decir, están equivocados ellos, nosotros podemos entonces y debemos estar acercándonos continuamente a la confesión. Entonces, la simple lectura de los Hechos de los Apóstoles, de las epístolas, nos lleva a tener mayor facilidad, mayor voluntad para cumplir con nuestros deberes como católicos. Así es de que allí tenemos nosotros una ayuda a través de esa lectura de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas. Podemos luego pasar al Antiguo Testamento. Fíjense cómo estamos hablando al mismo tiempo de un orden para poder tener la lectura. Siempre, ante cualquier duda, de cualquier forma, tengo que buscar al sacerdote. Padre, aquí en este lado dice esto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué ahora ya no se practica? ¿Por qué nosotros hacemos esto de manera distinta? Para que se nos pueda dar la orientación correcta. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras pues fueron escritas en los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Entonces, las costumbres, las ideologías, el modo de vida, las leyes eran muy diferentes a las que tenemos en la actualidad. Entonces, una expresión que se tenía antes, pues es muy diferente al significado que le damos ahora, ¿sí? ¿Dónde vemos nosotros, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que un hijo le diga a su madre mamá? ¿Mm? En cambio vemos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que le dice a la Santísima Virgen, madre, en dos ocasiones directamente, y los protestantes dicen, ahí está,
le estaba faltando al respeto, la estaba corrigiendo, etcétera. Dice uno, nuestro Señor, ¿en serio piensas que tenía ese tipo de sentimientos? Pero ellos obviamente no tienen el estudio de las Sagradas Escrituras, leen las Sagradas Escrituras y de acuerdo a una dirección que se les da, apréndanse estas de memoria, estas citas. Aquí refutan ustedes esto, aquí contradicen esto, aquí atacan ustedes por este lado. No es la lectura de todas las Sagradas Escrituras. Yo he platicado con protestantes y les digo una cita, pero ¿eso dónde viene? Pues en la Biblia, ¿no dicen ustedes que la leen al revés y al derecho todos los días? No, pues que no viene allí. Y si le demuestro que viene allí en la Biblia, ¿va a aceptar lo que yo le estoy diciendo? No, pues no. Entonces, no hay una rectitud de intención. Por eso tenemos nosotros que aventurarnos en leer las Sagradas Escrituras, pero con toda humildad. No voy a tener una libre interpretación de la Biblia. Voy a tener la orientación de el confesor, el director espiritual, el párroco, quien sea, el padre que me ayude para poder interpretar correctamente algo. Entonces, de esa manera es más fácil. ¿Por qué? Porque dice el apóstol San Pedro que entre las epístolas de San Pablo hay algunas muy difíciles de entender, que los indoctos y los necios las tergiversan para su propia perdición. Entonces, el mismo San Pedro nos advierte sobre eso, de tal manera de que nosotros tenemos que leer con toda humildad. Padre, ¿qué significa esto? Padre, ¿por qué se dice esto? ¿Sí? Todo lo que sea necesario para poder tener la correcta orientación. ¿Por qué? Porque el Padre me va me va a hablar, me va a dar la interpretación que le da la Iglesia. No es la interpretación que le da Él, es la interpretación que le da la Iglesia. El sacerdote ha estudiado historia sagrada, ha estudiado sagradas escrituras, ha leído la Biblia, entonces tiene toda la preparación para poder darnos una mejor orientación. En el Antiguo Testamento, entonces, empezamos con los libros sapienciales. Los libros sapienciales son los libros que tienen una sabiduría, que no son libros que me narran un hecho en particular necesariamente, sino que me dejan una enseñanza. Entonces tenemos los salmos. Los salmos es en lo que se basa principalmente el oficio divino, el breviario que tenemos nosotros los sacerdotes. Esa oración de los salmos, con algunas oraciones de lectura, etcétera, que se incluyen, pero decimos, son 150 salmos que se distribuyen a lo largo de la semana para que los leamos todos. A veces se repiten algunos, etcétera, pero a final de cuentas son esos 150 salmos. De tal manera de que de ahí es donde sacamos mucha sabiduría, sacamos muchas enseñanzas y los salmos se aplican, como lo hemos dicho en otras ocasiones, para cuando estoy cansado, cuando estoy desesperado, cuando estoy triste, cuando estoy atribulado, cuando me siento atacado por el prójimo, etcétera. Allí puedo aplicar todo eso. Entonces, por eso es muy conveniente el leer los salmos. Los fieles, al ver que los sacerdotes rezaban los salmos, ellos querían hacerlo también, pero no tenían la facilidad para poder acceder a las Sagradas Escrituras. Entonces, algunos llegaban a escribir algunos salmos y los traían para estarlos recitando continuamente. Pero es en ese clima, en ese tiempo, cuando la Santísima Virgen María nos revela el Santo Rosario como una forma de unirse los seglares con la oración de los sacerdotes, rezando no 150 salmos, pero sí 150 Aves Marías. Recordamos que el rosario completo tiene los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. 5 de cada uno son 15, por 10 Aves Marías que tiene cada misterio, pues son 150 Aves Marías. Entonces, ya de esa manera, había un vínculo de parte de los fieles para poder rezar también de alguna manera los salmos o unirse con el rezo de los salmos que hacemos los sacerdotes y los religiosos. Entonces, los salmos son importantes en ese sentido.
El libro de Job es un libro muy bueno porque, por un lado, nos muestra la conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor tan extraordinaria de parte de Job. Y por otro lado, nos lo muestra como un humano que sufrió indeciblemente. ¿Por qué? Porque nosotros ordinariamente en la práctica hablamos de Job y decimos, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que se haga la voluntad de Dios. Y esa era la forma en que reaccionaba Job ante cualquier calamidad por la que pasaba. No, a final de cuentas tenía esa conformidad con la voluntad de Dios, pero ya leyendo el libro, que es muy cortito, uno se da cuenta de todo lo que él sufrió, los sentimientos que él tenía, el acoso que tuvo de su esposa y de sus amigos, todo eso lo tuvo que padecer y cómo a final de cuentas, independientemente de eso que pasaba, pues qué era lo que sucedía, que él se mantenía conforme con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, tenemos el libro de los Proverbios, libro de los Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Esos 4 libros de la Biblia son muy buenos porque son como consejitos, son como cápsulas para decir cómo tiene uno que amar a sus padres, amar a los hijos, el tener el respeto por el prójimo, las enseñanzas que le deben dar los padres a los hijos, etcétera. Todo eso a través de estos libros lo podemos ver muy bien. Y es la palabra de Dios. Entonces, a través de estos libros se nos puede decir cómo me tengo que comportar ante determinadas circunstancias adversas que pasan en nuestra vida. Podemos decir, pero ¿por qué tengo que reaccionar de esta manera? Y una cita de Eclesiastés, de Proverbios, me puede decir claramente, este es el motivo por el cual tengo que obrar de esa manera. Y así voy a cumplir con la voluntad de Dios, y así voy a tener yo mayores méritos, y así me voy a santificar, y voy guiando mi camino para mi salvación eterna. Entonces, esos libros de la sabiduría son muy buenos. Tenemos los libros históricos, que son bastantes: Josué, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Hay algunas Biblias que ponen 1, 2, 3 y 4 de Reyes, juntan con el nombre de Reyes a los de Samuel y Reyes. Primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Jueces, primero y segundo de Macabeos. Algunos de estos libros, como son los de Macabeos, como es eh, como son otros que, de las Sagradas Escrituras, son omitidos por parte de los protestantes. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos una Biblia y que sea una Biblia católica, que no digamos, esta me la regalaron los protestantes, pues me baso en esta, porque nos va a confundir mucho. Que sea una Biblia católica. Ya hemos dicho antes, podemos hablar de la Nácar Colunga, podemos hablar de la Bober Cantera, podemos hablar de la Strobinger o Straubinger. Entonces, esas Biblias son muy buenas. La de Strobinger es una Biblia comentada, tiene esa ventaja. Los libros proféticos, que son los de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Fíjense, de estos libros tenemos que decir que se complican un poquito en la lectura. ¿Por qué? Porque como son profecías, son palabras un tanto obscuras, vamos a decirlo de esta manera, que la iglesia las ha ido interpretando con el paso del tiempo, que los mismos profetas se las explicaron a los judíos en su tiempo, etcétera. Y por eso, con mayor razón, pues necesitamos de la orientación de un padre para poder guiarnos adecuadamente a través de estos libros proféticos. Pero podemos decir, Jeremías y Lamentaciones, algunas Biblias las juntan los 2 libros en uno solo. Por eso la Biblia debe tener 73 libros, pero si Jeremías y Lamentaciones lo juntan, pues ya tendríamos 72, pero más o menos hablamos de unos 8 libros que le quitan los protestantes. Entonces, pues con mayor razón podemos identificar más fácilmente la diferencia entre uno y otro. En el caso del libro de Daniel, es un libro cortito y es un libro de muchas enseñanzas muy buenas. Es un libro
que nos muestra ciertas circunstancias como es la virtud de la castidad, que es excelente entonces en ese sentido. El libro de Jonás es el que trata de aquel profeta que no quería aceptar la voluntad de Dios, se va en alta mar en un barco, sucede una tempestad, se le ocurre decir a él que quizás Dios está molesto porque él escapó al cumplimiento de la voluntad de Dios y lo avientan al mar y luego se lo come un cetáceo. Ordinariamente decimos una ballena, no la especifica como tal, pero es muy común que conozcamos esa historia y que ni siquiera sepamos que vienen las Sagradas Escrituras. Entonces, el libro de Jonás es el que les digo, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tenemos el libro de Tobías también, que es muy bueno, excelente libro, muy recomendable para quienes están casados o están en ese trámite para casarse, ¿verdad? En ese proceso de matrimonio, muy bueno porque muestra realmente la espiritualidad con que tiene que llevarse el matrimonio para poder corresponder a la voluntad de Dios y recibir todas sus bendiciones, ¿verdad? Todas sus riquezas, las gracias que Dios nuestro Señor ofrece. Entonces, por eso son libros que sí se tiene uno que poner a leer con la orientación del Padre. También tenemos lecturas de los autores espirituales. No les digo libros en particular porque pues son inmensidad, son muchísimos los libros espirituales que pudiéramos mencionar, pero les digo de los autores más reconocidos dentro de la Iglesia Católica, que si ustedes dicen, este libro es de este autor, tienen ustedes la garantía de que es muy bueno el libro. Los libros de San Alfonso María de Ligorio, que fue doctor de la Iglesia, tiene libros de todos tipos, incluso tiene libros de teología moral. Entonces es un autor que a mí me gusta mucho y que es muy recomendable en ese sentido. Tenemos el caso de San Luis María Griñón de Montfort, que particularmente sobre la devoción a la Santísima Virgen María es de lo mejor que hay. Santa Teresa de Jesús, que yo les he dicho, en cuanto a las santas que hay en la Iglesia Católica, yo considero que nadie se le acerca, es la mejor, muy completa, muy estudiosa, muy trabajadora, etcétera. Entonces, Santa Teresa de Jesús nos da mucha enseñanza a través de lo que fue su vida y nos enseña también a través de lo que fueron sus libros y sus palabras. Tenemos el caso de Fray Luis de Granada, que la obra máxima, yo creo, de él es La Guía de Pecadores, que lo hace a uno sentir el arrepentimiento de sus pecados y cómo hacerle para, ante determinados defectos, irlos eliminando. San Francisco de Sales, una de sus obras más fundamentales para la vida espiritual es la introducción a la vida devota o filotea, que incluso por ahí andan en las redes o en el WhatsApp, las narraciones que hice yo sobre ese libro lo dividí en diferentes audios y los hemos ido transmitiendo directa o indirectamente y mucha gente los ha escuchado esos audios que tratan sobre la vida espiritual, cómo se tiene que llevar. San Ignacio de Loyola, pues es el maestro de los ejercicios espirituales. Entonces, si nosotros queremos sacar buenos frutos de un retiro, no hay como San Ignacio de Loyola. Así es de que allí en esos autores espirituales tenemos nosotros muchísima ventaja para poder decir, estos libros son buenísimos, ¿verdad? Por los mismos autores. Podemos hablar de otros libros como El combate espiritual, podemos hablar el arte de aprovechar nuestras faltas. Les he recomendado yo, por ejemplo, el libro de Antonio Rollo Marín, que es El misterio del más allá. Hemos recomendado, ¿cuál otro libro? El de Para sufrir menos, para sufrir mejor. Entonces, hay muchos libros, ¿sí? Que actualmente
muchos de esos libros, como son antiguos, como ya no hay copyright para esos libros, pues fácilmente los podemos encontrar en internet, los podemos descargar. Ya depende de cada persona. A mí se me hace muy fácil, por ejemplo, en la tablet estar leyendo esos libros. Hay otros a los que se les dificulta, se cansan mucho, los requieren tener en papel, simplemente pueden imprimir esos libros, ¿verdad? Por partes o completos, como quieran, lo pueden engargolar, encuadernar, como les haga más fácil, pero siempre estar manteniéndonos en esa lectura espiritual. Entonces, esa lectura espiritual tiene que ser esencial para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta allí. Vamos a parar el compartir la pantalla para concluir con esto del día de hoy, desde luego. No hemos terminado con eso, todavía nos falta lo de las prácticas espirituales, pláticas espirituales. Acuérdense que estamos en los medios exteriores para nuestra santificación, para nuestro perfeccionamiento espiritual, para que podamos tener todo el cúmulo suficiente de decir, puedo yo basarme en todas estas cosas, yo puedo utilizar todos estos recursos. Para alguien que no lleva una dirección espiritual puede decir, me voy a basar en la lectura espiritual, me voy a basar en trabajar en la conformidad con la voluntad de Dios, voy a trabajar en la oración. Vamos agregándole cosas a nuestra vida espiritual y de esa manera vamos poco a poco creciendo, mejorando, y por eso nos va ayudando a poder en un momento dado tener un director espiritual, ¿verdad? O si ya nosotros sentimos que estamos en la posibilidad de tener esa dirección espiritual, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque ya no andamos a tientas, ya no andamos a como se me vaya ocurriendo, sino que ya tengo un orden, ya tengo una guía para decir a qué me voy a abocar. No nos desesperemos si en ese sentido el director espiritual o el padre me dice al principio, haga esto y haga esto. Nada más con eso, padre. Sí, nada más con eso. Por lo pronto, nada más eso. Quiere decir, estamos iniciando y eso es lo más conveniente para nosotros. Ya conforme va pasando el tiempo, van a ir aumentando más cosas, vamos a ir poniéndonos más en esa presencia de Dios, en ese acercamiento a las prácticas de la Iglesia Católica y vamos avanzando en nuestro perfeccionamiento espiritual. Entonces, ya de esa manera podemos nosotros ir creciendo. Acuérdense lo que nos dice la Imitación de Cristo, otro libro muy, muy recomendable. Nos dice que si dedicáramos nosotros un año a desarraigar un pecado, y cada año lo hacemos de esa manera, muy pronto llegaríamos a la santidad. Entonces, el grave problema de que no avance espiritualmente la gente es que tenemos buenas intenciones, que nos quedamos nada más con el empuje de ahora voy a hacer esto y nos cansamos de hacerlo, no vemos los frutos, etcétera, y decae el ánimo y ya no le seguimos más adelante. Entonces, cuando tenemos una dirección, pues ya el Padre me va indicando lo que tengo que hacer. Pero ojo, tenemos que ser muy constantes. Eso de le pido al Padre que me ayude y luego me retiro y luego no, 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 no. Tenemos que asumir un compromiso. Tenemos que ser nosotros muy constantes en ese sentido. Así es de que tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hasta engañarnos y decir, yo tengo un director espiritual. Y resulta que el padre ni siquiera se siente como director espiritual. ¿Por qué? Porque ve que de repente la persona llega, de repente se retira y no hay esa constancia. Allí no hablamos de dirección espiritual. Obviamente el padre puede atender a la persona cada vez que acerca y darle alguna orientación, pero no lo confundamos eso con una dirección espiritual propiamente dicha, ¿verdad? Es muy diferente. Por eso, tomarlo eso en cuenta para ponernos en las manos del sacerdote de manera de que nos vaya dando el seguimiento para nuestra vida espiritual. Muy bien, pues entonces, por lo pronto terminamos con la plática de este día. Próxima semana nos vemos para el curso de moral. Siguiente semana retomamos con el curso de espiritualidad.
Espero en Dios que lo haya explicado correctamente para ustedes. De todas maneras, si hay alguna duda, si hay alguna dificultad, con toda confianza me dicen para ya sea dar la orientación directamente o en la siguiente plática, pues extenderme también en algunos puntos que no hayan quedado claros. ¿Ok? Entonces, por lo pronto terminamos con nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado Sin original. pecado original. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, que descansen. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches.